algunos probablemente me conocen, vamos a iniciar una sesión de temas y hoy nuestro tema será hígado como un órgano. Buen día, doctora. ¿Están viendo la pantalla, chicos? ¿Aló? Sí, doctora. ¿Sí? ¿Se ve? Ya. Entonces, vamos a empezar con este tema, que es el hígado como un órgano. Es un tema muy importante, cuyo objetivo fundamental es conocer las funciones más importantes del hígado. Vamos a empezar con este capítulo, indicando que el hígado es uno de los órganos importantes que cuenta nuestro organismo, sin el cual no sería posible la vida en realidad, ¿no es cierto? Porque si por alguna razón el hígado sufre un embate, un proceso inflamatorio, una enfermedad bastante severa, se pone en riesgo nuestra vida. Por eso que siempre han escuchado ustedes que el hígado es el laboratorio de nuestro cuerpo, porque en él se realizan una cantidad ingente de procesos metabólicos y de funciones interrelacionadas. Les decía, si el hígado sufre algún proceso muy grave, se entra en un cuadro de insuficiencia hepática fulminante. ¿Qué quiere decir esto? Que el hígado se llega a comprometer seriamente y sin la presencia sin su trabajo del hígado, podríamos llegar a fallecer. ¿En qué circunstancias se producen estos problemas de insuficiencia hepática fulminante? Uno de los más frecuentes probablemente es la hepatitis B. La hepatitis B, ustedes saben que es un proceso de una hepatitis viral cuya ocurrencia es más frecuente en países asiáticos, en la China, por ese lado. Sin embargo, nosotros no estamos libres de esta, aunque la frecuencia es bastante reducida. Hay una gran destrucción del estroma hepático y que va a producir, digamos, también un déficit muy calabroso de toda la función hepática y puede entrar en una insuficiencia hepática fulminante. La intoxicación del paracetamol es otra de las causas, pero se necesitan dosis extremadamente altas para que ocurra este fenómeno, más de 200 miligramos kilo-peso dosis. Y la dosis es, por ejemplo, en niños, que es donde más se utiliza, es apenas de 10 a 15 miligramos kilo-peso dosis. También, pero es capaz de producir una insuficiencia hepática. Y otra de las situaciones bastante frecuentes es la hepatitis tóxica medicamentosa producida por antituberculosis, es decir, medicamentos que curan la tuberculosis. Ahí está la rifampicina, el INH, la piracinamida, el etambutol, que son capaces de producir esto. Y esto es relativamente frecuente, debido particularmente a fenómenos de hipersensibilidad. ¿Por qué se produce, digamos, este fenómeno de insuficiencia hepática fulminante, en el cual podría producirse la muerte muy fácilmente, en espacio de unos 3, exagerando 4 días? Porque el hígado es el único órgano capaz de transformar el amoníaco en urea y ser eliminado posteriormente. Pero para comprender la anatomía fisiológica del hígado, o
todo este proceso, este trabajo del hígado, tenemos que tener bien claro cómo es esta anatomía del hígado. Y empezamos diciendo que el hígado es un órgano probablemente entre los más voluminosos del cuerpo y que tiene un peso del 2% de todo nuestro peso corporal, que equivale aproximadamente a 1,5 kilos en una persona joven. Si nos preguntamos cuál es la unidad básica funcional del hígado, no es el hepatocito, que cuando uno les pregunta, todos nos responden eso. Si recuerdan ustedes, por su conocimiento de microbiología, etcétera, de estos, es el lobulillo hepático. El lobulillo hepático es una estructura cilíndrica, visible, que nosotros podemos ver y que tiene una longitud de 1, 2, 3 o más milímetros, y una circunferencia aproximada de 0,8 a 2 milímetros de diámetro. Vamos a ver que la cantidad de lobulillos es entre 50.000 a 100.000 lobulillos hepáticos. Para una mejor comprensión de este lobulillo hepático, nosotros tenemos aquí, esta es la imagen que está en el Guyton, muchachos, ¿ya? Aquí está estructurado, fíjense, el lobulillo hepático, que es una estructura cilíndrica que abarca toda la circunferencia que está rodeando a la vena central, por eso decimos que se estructura en forma periférica de la vena central. Aparecen estas placas celulares, estas son las placas celulares, en todo alrededor del lobulillo hepático, absolutamente en todo. Se encuentran en forma irradiada estas placas celulares y que están formados en su interior por 2 filas de las células hepáticas. Estas son las células hepáticas. Al estar en fila las 2, vamos a ver que se produce acá un espacio que viene a constituir posteriormente un canalículo biliar que va a desembocar en el conducto biliar. Fíjense, las células eliminan su contenido a este canalículo, ¿ya? Luego por el canalículo circula todo este contenido hasta vaciar en el conducto biliar. Y en el espacio, chicos, porque estos lobulillos hepáticos son estructuras, digamos, circulares, pero que están alrededor, hay el intersticio. Es un intersticio entre el lobulillo hepático y el lobulillo hepático. Hay un espacio por donde van a circular el conducto biliar, fíjense aquí en rojo, la arteria hepática, aquí tenemos el conducto linfático y esta estructura más grande que está en la parte posterior azul viene a ser la vena porta. Bueno, continuamos entonces. En la parte periférica de esta placa celular vemos un espacio aquí. Fíjense, está en color blanco y este viene a ser el espacio de Dice. El espacio de Dice por el cual va a circular la linfa hepática que se ha formado en el hígado y que se dirige al conducto linfático, que es este que está circulando juntamente con todas estas estructuras. Rodeando a esta placa celular, encontramos unas células epiteliales no muy visibles acá. Estas células epiteliales, por encima de ellas, encontramos a las grandes células de Kupffer, a estas células de Kupffer, que son macrófagos, que están pegados y agazapados en esta parte, atentos al ingreso de bacterias para que ellos puedan fagocitar inmediatamente, ¿ya? Entonces, fíjense, entre ambas placas celulares nosotros tenemos un lecho de sangre.
todo esto es un lecho de sangre. Y en este lecho de sangre se va a juntar sangre oxigenada que viene desde la aorta. La aorta, sus ramificaciones termina en la arteria hepática y esta arteria hepática deja una arteriola que va a vaciar su contenido en este sinusoide. Por otro lado, fíjense que la vena porta es esta, también vacía su contenido en estos sinusoides, en estos lechos vasculares. Pero la diferencia es que acá la vénula porta va a vaciar un contenido venoso, carente de oxígeno, pero con gran cantidad de bacterias, porque esta vena porta va a traer la sangre que proviene de todo el conducto gastrointestinal. Y por lo tanto, aquí van a entrar grandes cantidades de bacterias de las más terribles que serán engullidas muy rápidamente por estas células de Kupffer. Esta sangre, fíjense, de los sinusoides se vacía en la vena central. Y la vena central vacía su contenido en la vena hepática. La vena hepática va a vaciar su contenido en la vena cava. Y la vena cava, ya saben ustedes dónde vacía en la aurícula derecha, y de esta forma la sangre que está circulando por todo el hígado va a llegar a la circulación sistémica y dará nuevamente una vuelta, ¿verdad? Esa es más o menos la estructura del lobulillo hepático que nos permite conocer, digamos, cómo es el funcionamiento en esencia del hígado. Aquí tenemos un corte que es sagital, ¿no es cierto? Es un corte sagital. Aquí tenemos a la vena central, etcétera, que al final van a ir a la vena hepática, ya que es esta que se va a vaciar en la, hemos dicho, en la vena cava, etcétera. Aquí tenemos a las arterias hepáticas, aquí tenemos a la porta, etcétera, y aquí el conducto biliar. Fíjense que es una estructura terriblemente compleja la que tenemos. Ahora sí, vamos a ver que el hígado cumple una gran cantidad de funciones a nivel del hígado. En primer lugar, tenemos la función vascular, que esta función vascular se ocupa de la filtración y el almacenamiento de la sangre. Tenemos funciones metabólicas que son increíblemente grande la cantidad. Entre las más importantes, metabolismo de los hidratos de carbono, metabolismo de las proteínas, de las grasas, de las hormonas y de otras sustancias. También tenemos funciones secretoras como la formación de bilis, funciones de depósito del hígado, vitamina, hierro, síntesis de factores de coagulación y otras situaciones que va a cumplir. Dentro de las funciones vasculares vamos a ver, muchachos, que el flujo sanguíneo hepático, eso lo tienen que tener bien claro, es muy elevado. Que la resistencia de las funciones vasculares, es decir, las presiones de los vasos, son terriblemente reducidas. Vamos a ver la cirrosis hepática, que es una secuela, digamos, de una lesión muy grave que va a aumentar la resistencia a un flujo sanguíneo normal, que por el hígado aumenta mucho, que el hígado actúa como un depósito de sangre y que además posee un flujo linfático muy elevado, que la citis es ese fenómeno de acúmulo de líquido debido a un aumento de las presiones vasculares hepáticas, la regulación de la masa hepática y su regeneración y la depuración de sangre por el sistema macrofágico hepático. Aquí vemos cómo es ese flujo de sangre por el hígado muy elevado. ¿Y por qué? Porque vamos a ver que cada minuto fluyen por el hígado alrededor de 1050 ml de sangre provenientes de la vena porta
y que se van a dirigir hacia los sinusoides, como ya hemos visto. Pero además, también fluyen 300 ml de sangre desde la arteria hepática hacia los sinusoides. Y total, en un minuto vamos a ver que fluyen 1.350 ml por minuto por el hígado, lo que significa el 27% del gasto cardíaco de una persona en reposo. Imagínense, casi un tercio del gasto cardíaco total, que es de 5 litros, ¿verdad? Hemos dicho que las resistencias vasculares son muy reducidas, pese a esta gran cantidad de sangre que circula. Sin embargo, la presión de la vena porta, que llega desde los intestinos y penetra al hígado, la llegada al hígado, es de 9 milímetros de mercurio. Pero la presión de la vena hepática, que hemos dicho, que es la salida, que sale desde el hígado hacia la circulación periférica, es apenas de 0 milímetros de mercurio. Acuérdense que la vena cava tiene 0, que en la presión de la aurícula derecha es 0 milímetros de mercurio. Entonces, esta presión de la vena hepática también es 0. Y por lo tanto, si hacemos nosotros una suma de esto, 9 milímetros menos 0 nos resulta los 9 milímetros de mercurio, y que resulta ser una presión muy baja, considerando que cada minuto fluyen alrededor de 1.350 ml de sangre por el hígado. La cirrosis hepática aumenta mucho la resistencia al flujo de sangre, y hemos dicho, ¿qué es la cirrosis? La cirrosis es un fenómeno de fibrosis en el hígado y que se presenta porque ha habido un daño muy severo, permanente y crónico. Ha estado produciendo una agresión, pero permanente durante mucho tiempo, a veces años antes de que se produzca la cirrosis. ¿Y cuáles son las causas? Las causas son muy diversas. Sin embargo, podríamos decir que la causa primaria de la cirrosis hepática es el alcoholismo crónico. El alcoholismo crónico es a nivel mundial, existe alcoholismo, ¿verdad? Hay países como la Unión Soviética que tienen un índice altísimo de alcoholismo, pero existe en todo el mundo. En Bolivia no somos exentos, se consume alcohol desde tempranas edad, en el área rural se consume la chicha, etc. Pero acá consumimos toda clase de bebidas alcohólicas, ¿ya? Sin embargo, aparte del alcoholismo, encontramos otras enfermedades que podrían ser causantes de obesidad, como el hígado graso, que puede ser el resultado de obesidad y la diabetes tipo 2, tóxicos muy importantes, o medicamentos como el tetracluro de carbono y otros quimioterápicos. Fíjense, el uso excesivo, indiscriminado de antiinflamatorios que utilizan, pero cualquier cantidad de calmantes o de drogas anticancerígenas, etcétera, pueden a la larga dañar poco a poco y producir una cirrosis. Han debido escuchar ustedes. Pero dentro de las hepatitis virales, fundamentalmente, quienes hacen una gran necrosis hepática y un daño muy terrible en el hígado, particularmente es la hepatitis B y C. Aunque, les decía, no solo es la B y la C, estas son las más frecuentes. Se ha visto que incluso la hepatitis A, que se la considera benigna, en un determinado momento, o muy rara vez, 1 en 100.000, es capaz de producir una cirrosis hepática, ¿ya? El hígado actúa como un depósito o reservorio de sangre. Por su gran expansibilidad, el hígado es capaz de aportar un volumen de aproximadamente, o sea, tener un volumen normal dentro del hígado de 450 ml. Y por eso, por esta gran
fenómeno, capacidad de expandirse el hígado, es capaz de actuar como depósito, almacenando como medio litro a 1 litro en enfermedades como la insuficiencia cardíaca congestiva, donde vemos, por ejemplo, en esta enfermedad, que el paciente que tiene insuficiencia hepática tiene el hígado una hepatomegalia, que puede ser desde pequeño, y si es muy grave el cuadro, hasta una hepatomegalia gigante. Pero en situaciones contrarias, porque aquí en la insuficiencia cardíaca congestiva, el corazón tiene esa capacidad de bombear muy disminuida, apenas está trabajando debido a la insuficiencia, y esa cantidad de sangre excedente tiene que almacenar en algún lado, en las venas, en el hígado, en el vaso, etc. Pero aparte de esto, es capaz de aportar el hígado cantidades adicionales cuando baja la volemia. Digamos, si hay un sangrado masivo, si hay una deshidratación, la volemia baja y el hígado se comprime, así se exprime, en otras palabras, si quieren, y aporta grandes cantidades de sangre a la circulación general para proteger órganos vitales como es el cerebro, es el corazón y es la suprarrenal. El hígado posee un flujo linfático muy elevado. ¿Y por qué? Porque los poros de los sinusoides son grandes, son permeables y permiten el ingreso de grandes cantidades de líquido de la sangre que proviene. Y además, no solo líquido, sino permite pasaje de proteínas y grasa. Y esto ocurre en los espacios de dice, del cual van a ir hacia los linfáticos. Por lo tanto, casi una mitad de la linfa del cuerpo se forma en el hígado, y la gran cantidad de proteínas que posee esta linfa es cercana casi a lo normal, 6 gramos por decilitro. La ascitis. ¿Cómo se produce la ascitis? Es debido a que existe un incremento de las presiones vasculares hepáticas. Los vasos hepáticos están, digamos, con presiones muy altas debido a que toda la sangre que llega desde el aparato gastrointestinal se encuentra con una traba que está dentro del hígado y que sería el tejido fibroso. Ese tejido fibroso es consecuencia de las lesiones, y toda lesión se repara con tejido fibroso, ¿verdad? Y este tejido fibroso llega a enmarañar toda esta estructura que hemos visto al inicio, a los capilares, a los vasos, enmaraña y aprieta y no permite un fluido así suave, sino que hay una tranca a ese nivel, lo cual va a hacer que se aumente las presiones y salgan la cantidad de líquido hacia el peritoneo, hacia la cavidad abdominal, acumulando líquido ahí que se denomina ascitis. Cuando la presión aumenta de 3 a 7 milímetros de mercurio, empieza la transudación hacia la cavidad abdominal. Y con una presión mayor de 10 a 15 milímetros de mercurio, el flujo linfático se multiplica por 20, fíjense. Y esto aumenta muchísimo más la ascitis. Por eso esos pacientes cirróticos descompensados tienen, pero así, un abdomen como si estuvieran embarazados. Este líquido ascítico es casi plasma puro, porque fíjense cuánta cantidad de proteínas tiene, 80 a 90% de las proteínas del plasma. El hígado es uno de los órganos que puede regenerar su masa hepática, y este hígado posee esta enorme capacidad de regeneración de su tejido, siempre y cuando ese hígado no esté infectado, no tenga hepatitis, no tenga alguna otra infección y no esté inflamado. Es decir, cuando se regenera, entonces, cuando ha habido un accidente, cuando ha habido una ruptura limpia en un hígado sano. Durante la regeneración, los hepatocitos se reproducen hasta alcanzar prácticamente su tamaño original. Y una vez que ha alcanzado este tamaño, se finaliza este proceso regenerativo.
Por otro lado, ya hemos hablado que el sistema macrofágico depura la sangre. Los vasos portales recogen la sangre del tracto digestivo contaminados y con gran cantidad de bacterias colónicas de todo tipo, anaerobios, los más terribles, ingresan a este sinusoide y las células de Kupffer, que les he dicho que son macrófagos agazapados a la espera de estas bacterias, las engullen en fracciones de segundos, en una centésima de segundo, dejando limpia la sangre para que pueda salir por la vena hepática y llegar a la circulación una sangre limpia y estéril. Bueno, queridos, acá vamos a quedar y el día miércoles probablemente, si es que no me operan, chicos, vamos a hacer, yo creo que sí, vamos a continuar con este tema de hígado, ¿ya? Aquí yo creo que nosotros vamos a quedar y nos vemos, queridos, el día miércoles. ¿Me están escuchando, chicos? Sí, Sí, doctora. Ya. doctora. Entonces, quedamos en esto, queridos, que vamos a hacer en el mismo horario y vamos a terminar el tema, ¿ya? Listo, adiós entonces, muchachitos.